Buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Las líneas de Nazca. No hay duda de cómo se realizaron, con herramientas tan avanzadas como cordeles y estacas, separando la capa superficial de tierra de un color más oscuro de las piedras que la arena que hay debajo, la cual destaca y forma las figuras. El enigma no es el cómo lo hicieron, como podría ser en el caso de las pirámides, por ejemplo, sino el por qué o el para qué crearon las líneas de Nazca. Usaremos esta acepción porque Nazca es el término con la pronunciación hispanizada. El término correcto, al menos arqueológicamente, sería Nazca. Pues bien, el primer intento de explicación de las líneas de Nazca se remonta a 1568, cuando el corregidor Luis Monzón escribía que las líneas eran carreteras. En el siglo XX, Paul Kosok fue el primero en realizar una observación aérea y dijo que se trataba de rutas rituales. Influida por las ideas de las matemáticas, la alemana Maria Reiche publicó que Nazca era un gigantesco calendario astronómico. Tras Maria Reiche, a partir de 2004, ha continuado la tarea un equipo de la Universidad de Yamagata, en Japón. Y su último gran descubrimiento se dio a conocer en diciembre del año pasado. Nada más y nada menos que 168 nuevos geoglifos encontrados. Entre ellos 50 figuras humanas, así como aves, felinos, serpientes y muchas figuras, lineales, trapezoidales y demás. Según uno de los investigadores, Masato Sakai, desde el inicio del proyecto los científicos japoneses han hallado 358 figuras. Se trata de un trabajo en conjunto con arqueólogos de la zona, trabajo de campo e inteligencia artificial. No podía faltar, ya que está en casi todo hoy día. Acelerando el descubrimiento de nuevos geoglifos de Nazca utilizando el aprendizaje profundo. Hace escasos días, Sakai y su equipo en Francia y Japón han publicado un estudio en el que muestran nuevos hallazgos sobre Nazca. Han diseñado un sistema que por medio de inteligencia artificial ha sido capaz de desvelar o interpretar más líneas de Nazca, hasta ahora desconocidas. Se trata de una novedosa investigación arqueológica sobre el empleo de la detección de objetos basada en el aprendizaje profundo, también conocido como DL. Utilizan fotografías aéreas de alta resolución para descubrir estos nuevos geoglifos de Nazca. Recordemos que las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. La complejidad radica en que debido a que los datos arqueológicos sobre el terreno son extremadamente limitados y por sus diferencias en escala y diseño es difícil detectar nuevos geoglifos simplemente entrenando una ADL, o sea, un aprendizaje profundo en los geoglifos conocidos. Con este nuevo enfoque, utilizando este aprendizaje profundo, identificaron 4 nuevos geoglifos en la zona, concretamente en la zona norte de la Pampa de Nazca. A saber, un humanoide, un par de patas, que son la portada que hemos colocado, un pez y un ave. Es curioso que los geoglifos se verificaron a través de encuestas in situ. Por otra parte, hay que decir que además pudieron identificar nuevos candidatos a geoglifos, unas 21 veces más rápido que solo a simple vista. Todo esto podría ser beneficioso para el futuro de la arqueología, en un nuevo paradigma de combinación de estudios de campo e inteligencia artificial. De hecho, los recientes avances en la detección automatizada habilitados por la proliferación de drones, robótica y LIDAR, basado en la detección de la luz y el ranging, también de la Big Data o la inteligencia artificial, pueden alimentar la próxima ola de descubrimientos arqueológicos, y no solo arqueológicos. Vélez relaciona el índice de vegetación obtenido por satélites de alta resolución con las poblaciones microbiológicas del viñedo, lo que tendría implicaciones tangibles, como en la mejora de la diferenciación de los vinos. Pero sigamos con otros ejemplos de arqueología en Nazca.
Estas tecnologías se utilizan para la detección y el análisis de sitios arqueológicos terrestres o marinos de difícil acceso, o para el análisis de la forma y la iconografía de fragmentos, también de documentos e inscripciones encontrados durante, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas, de acuerdo con los trabajos de Mantovan o Petsy en 2020. Los geoglifos, o líneas de Nazca, como son más conocidos, fueron descubiertos en la Pampa de Nazca, en Perú, a partir de la década de 1920 con uno lineal. Más tarde, en la década de 1940, se descubrieron varios geoglifos con formas de figuras, incluidos colibrís, que es uno de los más famosos, monos, flores y herramientas. Pero no fue hasta la década de 1980 cuando se realizó una investigación de campo interdisciplinaria sobre todos estos geoglifos, utilizando principalmente fotografías tomadas desde globos aerostáticos y también aviones maniobrando sobre la Pampa de Nazca. El propósito de hacer geoglifos ha sido ampliamente discutido en la ciencia. Más allá de las teorías del misterio, se les ha relacionado con eventos astronómicos, como un gran calendario astronómico. Sin embargo, esta teoría no es necesariamente aceptada hoy en día. Más bien, es más probable que fueran producidos para caminar ceremonialmente, según exponen autores como Aveni en 1990, o más recientemente Lambers, siendo uno de sus últimos trabajos de 2020. Por otra parte, la presencia de fragmentos de cerámica, maíz y espondylus, un molusco bivalvo que tiene concha, fueron encontrados en geoglifos, lo que sugiere que estas líneas de Nazca fueran un sitio de actividad ceremonial. Desde 1993, los planes de preservación fueron desarrollados por el gobierno peruano. Sin embargo, en aquellos días había un esfuerzo limitado, digamos, por registrar la distribución de geoglifos en la Pampa de Nazca. Como resultado, las actividades de desarrollo ilegales con frecuencia condujeron a la destrucción de los geoglifos. De hecho, hace no tanto tiempo, tengo que buscarlo, en enero de 2018, pensaba que había pasado menos tiempo, pues en ese momento un camión dañó las milenarias líneas de Nazca al salirse de la carretera. Como resultado, 3 figuras fueron dañadas y quedaron grabadas las profundas huellas, o roderas, en un área aproximada de 50 por 100 metros. Por lo tanto, es fundamental comprender la distribución de los geoglifos de Nazca, sobre todo para preservar estos importantes monumentos arqueológicos. Ahora mismo que estoy observando las imágenes de las huellas del camión, tan profundas se ve cómo destacan sobremanera en el terreno de un tono más ocre o grisáceo frente al blanquecino de las huellas que comentábamos. Es decir, como si se mantuviera así durante milenios. Todo en un terreno que parece sumamente delicado, como lo que es, como una fina arena en la que, no sé, cualquier cosa puede dañarlo. El simple escarbar de los animales o, se me ocurre, las aves en el suelo. Y entonces uno se pregunta si no es un enigma en sí mismo, cómo esa fina capa superficial del terreno se ha conservado inalterada durante tantos siglos. Al menos yo me lo pregunto. No sé, daños climatológicos o naturales, el propio polvo del desierto, caminos por el tránsito de personas o de animales incluso, etc. Buscando un poco encuentro, parece ser que las líneas de Nazca han sido preservadas hasta ahora por la extrema sequedad y por la falta de erosión del desierto. Entiendo que se refiere a erosión hídrica, también erosión del viento, porque no haya mucha agua, humedad ni viento. Pero lo cierto es que están siendo amenazadas cada vez más. Hay quien afirma que durante los últimos 30 años se ha venido produciendo más erosión en la zona que en los últimos 1000 años anteriores. Según la clasificación de Aveni, realizada en 1990, los geoglifos se pueden clasificar en 3 tipos principales, que serían figurativos, geométricos y lineales. Los figurativos son los que comprenden el aspecto más visual, las representaciones de animales, humanos, plantas y herramientas, que se clasifican además en tipo línea y tipo relieve. Muchos geoglifos de tipo línea se dibujaron en un solo trazo, como una línea blanca. En contraste, el tipo de relieve se dibujó combinando partes blancas y negras de los geoglifos figurativos. Debido a las diferencias en la combinación, los geoglifos de tipo relieve además se pueden clasificar en 4 subtipos, pero no entraremos en ello. Yo ya casi me pierdo a tanta clasificación. Todo ello genera, por tanto, una gran complicación de determinación.
Los geoglifos de tipo línea se produjeron durante el período Nazca, comprendido entre el año 100 al 650 después de Cristo, debido a su similitud con la iconografía de la cerámica de Nazca. Esto es importante por lo que comentábamos de los rituales y luego comentaremos alguna cosa referente a este punto. El tipo de relieve, por otro lado, se cree que pertenece al período formativo tardío, es decir, del 400 al 200 a.C., muchísimo anterior. Esto se debe a que la iconografía de este último tipo de geoglifo es similar a la de los petroglifos formativos, y se cree que la iconografía originalmente en la roca también se representó en los geoglifos, según Reindel et al. En 1999. La pampa de Nazca es muy grande y tomaría una cantidad considerable de tiempo para que el ojo desnudo humano busque geoglifos en imágenes de alta resolución. Con tal esfuerzo humano, el equipo de la Universidad de Yamagata tardó nada más y nada menos que 5 años en analizar los datos satelitales que habían obtenido. Y ni siquiera eran imágenes de muy alta resolución, eran solo imágenes de alta resolución. Por lo tanto, podemos estimar que se requerirá más tiempo y esfuerzo para analizar las fotografías aéreas de muy alta resolución. Es decir, antes se hablaba de HR o High Resolution, ahora hablamos de VHR, Very High Resolution. Pues utilizando este DL o aprendizaje profundo, entrenado con los datos de geoglifos conocidos, se acelera significativamente el descubrimiento de nuevos geoglifos. Al acelerar este proceso de investigación, estos métodos contribuyen a la arqueología, al establecer un nuevo paradigma que combina estudios de campo e inteligencia artificial, entendiéndose como una nueva era de investigaciones más eficientes y efectivas. Pero, más allá del aspecto técnico, está el aspecto religioso. Decíamos que las líneas de Nazca podrían tener un origen ceremonial. Alicia Gorman et al., en California, acaban de publicar otro artículo hace unos días, en junio de 2023, sobre la Nazca religiosa en la costa sur del Perú, a partir de la cerámica del Valle del Alto Ica, en el intervalo comprendido entre el 250 y 450 después de Cristo. El estudio investiga la extensión geográfica de una hipotética red de peregrinación en la costa sur del Perú durante el periodo intermedio temprano, en torno al 100 y al 650 después de Cristo, centrada alrededor del importante sitio ceremonial de Cahuachi. Se ha argumentado que las cerámicas de estilo Early Nazca o Nazca temprano se fabricaron aquí y se distribuyeron a los peregrinos de los alrededores del sur. Los pueblos de la región sur de Nazca las mantenían como símbolos de su peregrinación y como recordatorios diarios de la ideología de Cahuachi. Sin embargo, la participación de personas de otras partes más distantes de la Nazca patria, digamos, incluyendo el valle superior de Ica, no ha sido probada. Gorman afirma haberlo probado en su estudio. Un estudio compositivo utilizando nada más y nada menos que, permitirme que lo lea, espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente por láser. Pues utilizaron esta tecnología en cerámica de 2 sitios del Valle del Ica Alto: Cerrado Soldado y Cerro Tortolita, que entiendo son 3 regiones importantes de la zona. Los resultados indicaron que las cerámicas recuperadas de la región sur de Nazca y del Valle del Alto Ica son químicamente distintas, soportando diferentes fuentes de materia prima y zonas de producción. Además, sus resultados indican que la cerámica producida con materias primas de la región sur de Nazca no está presente en ninguno de los sitios. Estos hallazgos nos llevan a reevaluar el alcance directo de la red de peregrinación, en este caso de Cahuachi, y la importancia de los centros de producción fuera de Cahuachi, para contribuir a la iconografía y cultura de Nazca. Lo cierto es que las investigaciones y sus descubrimientos asociados sobre las líneas de Nazca son un continuo goteo a nivel mundial. No es para menos, ya que se consideran uno de los grandes misterios de la arqueología a nivel mundial. Es por ello que solo veremos algunos de los más recientes. En 2021, en plena pandemia mundial, sin ir más lejos, un enorme gato de unos 37 metros de largo, reposando sobre una colina arenosa, fue la nueva figura que los arqueólogos del Ministerio de Cultura peruano han encontrado en la pampa de Nazca.
El felino fue labrado en las laderas de una colina en mitad del desierto de la región de Nazca, unos 200 años antes de nuestra era, mucho antes de la aparición de las célebres figuras como el mono, la araña o el pájaro o el cóndor. Y allí permaneció oculto por casi 2000 años. Y lo curioso es que está a escasos metros de la Panamericana, la principal autovía que recorre de norte a sur todo el país. Otra investigación realizada por múltiples investigadores en países como Alemania, Argentina y Reino Unido se publicó el pasado febrero de 2023. Se titula algo así como Más allá de los caminos incas. Movilidades arqueológicas desde los Altos Andes hasta el Pacífico en el sur de Perú. La cordillera de los Andes ofrece un enfoque efectivo para una arqueología de la movilidad. Esto se refiere a la movilidad de los pueblos, porque su topografía extrema comprime una enorme diversidad de recursos. Es decir, debido a la gran altitud se combinan los recursos verticales en distancias horizontales muy cortas. Los autores combinan los hallazgos de dos estudios arqueológicos a gran escala de cuencas hidrográficas adyacentes. Por un lado, el proyecto Nazca-Palpa y por otro, el proyecto One River, para proporcionar el contexto necesario para explorar las movilidades cambiantes desde el periodo arcaico hasta el Imperio Inca, y desde la costa del Pacífico hasta los Altos Andes. Los análisis de las rocas de obsidiana y los isótopos estables en el cabello humano se utilizaron para argumentar que los patrones cambiantes de movilidad ofrecen una nueva forma de definir los horizontes. Este cabello humano habría sido encontrado en momias en la zona. Y no solo hay líneas. Desde 2002, en combinación con la excavación arqueológica, el proyecto Nazca inició la rehabilitación y restauración parcial de las estructuras monumentales de Cahuachi. Las excavaciones en grandes áreas también han permitido descubrir la mayoría de los edificios existentes en el centro ceremonial y la relación entre ellos. De hecho, es muy importante que se hayan realizado estos descubrimientos de los templos y demás estructuras, porque así se puede relacionar los conceptos religioso, ceremonial, con esta región concreta. Conley, del Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Texas, ya expuso en 2021 que las relaciones entre las regiones costeras y las tierras altas fueron importantes en el desarrollo, expansión y colapso de las sociedades antiguas en Nazca. Las conexiones entre las regiones comenzaron con los primeros ocupantes y se extendieron a través del dominio inca. Consistían básicamente en el intercambio de bienes, también el intercambio de ideas, la migración y el dominio político, muy importante en todas estas sociedades, en toda sociedad. Entre los siglos V y VII, las relaciones entre las tierras altas se intensificaron, y durante los siglos VIII y X, Nazca quedó por primera vez bajo el control de las tierras altas, ya que el Imperio Wari trajo transformaciones a la región. Pero al final de este último periodo, el Imperio Wari se derrumbó, y gran parte del territorio de Nazca quedó abandonado. La gente emigró de la región, probablemente debido a la sequía unida a la inestabilidad política y social que debió haber en esos momentos. Cuando Nazca fue repoblada, hablamos ya del año 1200, se desarrolló un nuevo tipo de sociedad que probablemente fue el resultado de un gran número de inmigrantes de las tierras altas. Para comprender mejor el origen de las líneas, ahondar en las raíces y procesos religiosos y sociológicos de los pueblos de Nazca es clave. La adquisición, modificación y conservación de cabezas humanas era endémica en los antiguos Andes, especialmente entre los pobladores de Nazca de la costa sur de Perú, en torno a los siglos I a VII después de Cristo. Analizar este comportamiento cultural central en su contexto es crucial para entender cómo los Nazca florecieron en una región marginal. Aunque las cabezas aisladas de Nazca, bien fechadas, no son muy comunes debido al saqueo, por ejemplo, Kellner y otros investigadores de Estados Unidos presentaron un artículo en 2022 con nuevos datos bioarqueológicos, isotópicos y hormonales, es decir, bioquímicos, de 8 cabezas aisladas de Nazca recuperadas del sitio arqueológico de la aldea de Zorropata,
ubicado en el Valle de las Trancas. Las cabezas recuperadas provenían de excavaciones científicas en 2014, por lo que el riesgo de alteraciones o manipulación u otro tipo malintencionado podría descartarse. Zorropata data del horizonte Nazca tardío y medio, año 450 a año 1000 de nuestra era. Un periodo de tiempo que incluye agregación social, conflicto e incursión imperial wari, como ya hemos dicho. Es decir, situado cerca del gran sitio wari de Huaca del Loro, Zorropata era claramente un sitio defensivo, completo con paredes y piedras de honda. Este hallazgo de cabezas de Zorropata es estilísticamente Nazca, y la información isotópica muestra dietas variadas, con probables lugares de origen. La mayoría de los individuos de este alijo no eran locales, a diferencia de otros hallazgos similares encontrados. Además, los datos del cortisol capilar mostraron una idea del estrés asociado a la muerte en estos individuos. Este estudio pone de relieve la ventaja de analizar individuos Nazca bien datados para situar en su contexto un importante comportamiento cultural, durante una época que, por lo que hemos observado, debió ser turbulenta de cambios sociales y políticos, ayudando a comprender mejor a las poblaciones que crearon estas líneas de Nazca. Más allá del cactus San Pedro, antiguo chamanismo Nazca en cerámica policromada. Así se titula un artículo publicado por Megan en 2022. Muchos eruditos asumen que la antigüedad Nazca practicó una forma de chamanismo en la costa sur del actual Perú entre los siglos I y VIII de nuestra era. La identificación de enteógenos y figuras de chamanes como tema en el vasto corpus de esta cerámica policromada Nazca apoya esas afirmaciones. Sin embargo, el análisis visual de las formas e imágenes de estas vasijas revela una evidencia adicional. En esencia, una comprensión más profunda de la práctica chamánica. Algunos policromos muestran que los ceramistas de Nazca se preocupaban por documentar no solo la naturaleza física de la práctica chamánica, sino también las experiencias invisibles de un chamán antes y durante el trance y las visiones. El artículo presenta evidencia visual de vasijas de cerámica Nazca, reiterada por otra cultura visual material en Nazca. Todo ello para sugerir que, además de mostrar los elementos necesarios para alcanzar el trance, así como a los chamanes que lo hacían, la imaginería y las formas de las vasijas proporcionan una forma física y duradera también en el mundo real, podríamos decir. Real para experiencias vistas y sentidas solo por unos pocos en el reino visionario. Estas características indican que los artistas trataron de representar la experiencia de un chamán, incluidos los numerosos métodos para lograr visiones y las innumerables actividades de un chamán, la fenomenología y la imaginería del reino visionario, así como todas las plantas o productos que utilizaban en sus rituales, y la fenomenología del viaje de un chamán, ayudando así a comprender el chamanismo Nazca. Estaríamos ya entrando en el mundo, no sé, casi de las drogas, podríamos decir, hablando ya de estos viajes chamánicos, por llamarlo coloquialmente, o las experiencias de estados alterados de conciencia. Todo ello para ayudar así a comprender el chamanismo Nazca. Esto vendría a explicar la complejidad espiritual que tendrían las líneas de Nazca como argumento para soportar el factor religioso chamánico en su origen. Otras teorías postulan a la astronomía como responsable del origen de las líneas de Nazca. Y en mi opinión, astronomía y religión chamánica pudieran no estar tan alejadas. No sé, me imagino a un chamán o seguido por otros cuantos iniciados caminando por ese desierto estrellado y tomando suficientes sustancias viajeriles junto a las líneas de Nazca. Pues bien, en febrero de 2021, Richter y otros investigadores en Alemania y República Checa investigaron la influencia de la astronomía en las líneas de Nazca. Como en muchas regiones del mundo, la astronomía también jugó un papel importante en las antiguas culturas peruanas. No obstante, la discusión de la relevancia astronómica de los geoglifos de Nazca es muy controvertido.
Todavía no se ha llevado a cabo una investigación realmente precisa y extensa de los fenómenos astronómicos. Simplemente faltaban los datos necesarios. En Nazca, en el proyecto Dresden, estos datos se han registrado en los últimos años. En el primer paso, todos los geoglifos con una orientación astronómica documentada fueron comprobados y verificados. Posteriormente, todas las líneas de la entidad línea recta que antes comentábamos fueron examinadas sistemáticamente con respecto a los cuerpos celestes del Sol y las estrellas brillantes, así como orientaciones y demás. También se determinaron los ángulos de elevación en relación con el horizonte, con la ayuda de modelos digitales del terreno. Pero no solo eso, se realizaron correcciones para la refracción, la curvatura de la Tierra, la visibilidad y también las perturbaciones atmosféricas que pudieran suceder. La de los cuerpos celestes, a través de los azimuths durante el periodo Nazca, se comparó con la de las líneas. Recordemos que los azimuths son como la orientación hacia las estrellas en la vertical o algo similar. Como resultado, fue posible establecer que hay líneas rectas individuales, que están alineadas con el Sol y las 7 estrellas brillantes seleccionadas al azar. Sin embargo, el número de aciertos encontrados no justifica la teoría de que las líneas de Nazca son un sistema de calendario astronómico, sino más bien justificarían un enfoque catártico, como la inspiración que pueda crear el firmamento en alguien que se ha olvidado de mirar al cielo, y de pronto contempla sobrecogido una noche estrellada, totalmente despejada, en la más absoluta oscuridad, en medio, por ejemplo, de un páramo castellano. Desafortunadamente para algunos, no hemos encontrado artículos científicos que relacionen las líneas de Nazca con alienígenas ancestrales, como siempre se ha fabulado en el mundo más heterodoxo conspiranoico. Las figuras constituirían centros de adoración, pensados para agradar a una divinidad situada en las alturas. Y automáticamente cualquiera podría imaginar que también podría tratarse de seres extraterrestres que habrían venido a la Tierra en la antigüedad, o que también pudieran haber sido tratados como divinidades de cuerpo presente. En 1960 se publicó un libro que supuso la apertura de la caja de Pandora de la pseudociencia. El retorno de los brujos se llamaba, de L. Pauwels y J. Bergier. Las líneas de Nazca ocupaban un espacio discreto en el libro, pero fue la tentación suficiente para llamar la atención de los fabuladores de paradojas, como Robert Charroux, un empleado de correos reconvertido a investigador, quien hizo suya la idea de Nazca como testimonio de la visita de los extraterrestres en el pasado, y la amplió en sus obras, las mismas en las que se inspiró Erich von Däniken para escribir su clásico Recuerdos del futuro de 1968. Däniken aseveró que las líneas eran testimonio de sus astronautas del pasado, y al menos en 2 casos eran pistas de aterrizaje. No es que los alienígenas lo hicieran sino los humanos, o con ayuda alienígena, o bien como recordatorio u homenaje hacia ellos. Bergier también afirmaría que el conjunto de Nazca era un cosmódromo. Posteriormente, Peter Colosimo documentó la hipótesis de la relación de las líneas de Nazca con los extraterrestres, basándose en leyendas locales recogidas por él mismo. En uno de los pies de foto dice: los dibujos del desierto de Nazca que parecen formar parte de algo muy semejante a un campo de aterrizaje. A base de volver una y otra vez al tema, los dänikenistas han conseguido que el público relacione Nazca con los extraterrestres. Pero los arqueólogos han documentado y excavado más de 650 yacimientos y han conseguido trazar la historia de la cultura que generó estos dibujos, dándoles un sentido científico. Y lo último que se ha descubierto es que las figuras de Nazca fueron construidas por al menos 2 culturas bien diferenciadas, con técnicas y simbolismos diferentes. Isla y Reindel han determinado que las primeras líneas y figuras se elaboraron a final de la cultura Paracas, hacia el 200 a.C., tomando como modelo las decoraciones de la cerámica, llegando a su máximo esplendor cuando los asentamientos de la cultura Nazca estaban en pleno desarrollo.
del 200 a.C. al 650 después de Cristo. Y los dibujos se dejaron de realizar a medida que surgían conflictos entre grupos de la misma sociedad, como ya hemos dicho. Darryl Wilkinson, en febrero de 2021, ofrece un nuevo enfoque teórico de los geoglifos. Los geoglifos son ampliamente vistos como una expresión de paisajes sagrados pasados, pero Wilkinson los interpreta como un medio claramente anárquico y descentralizado para la actividad ritual. En otras palabras, afirma que el geoglifo es un medio para el ritual anarquista. Cuando definimos los geoglifos como imágenes a gran escala y excluimos otros fenómenos, afirma, como los movimientos de tierra, está claro que su ocurrencia es en realidad bastante limitada en el espacio y en el tiempo. La mayoría de los ejemplos conocidos de geoglifos se encuentran en América y están particularmente asociados con sociedades de rango medio en lugar de estados o imperios. Los geoglifos producidos por las comunidades de cazadores-recolectores también son comparativamente raros. Este patrón sería como una consecuencia directa de las posibilidades anarquistas del medio geoglifo. En las sociedades agrícolas, donde estaba produciéndose la integración regional y también la incipiente centralización, como ocurría en la antigua Nazca, los geoglifos proporcionaron un contrapeso descentralizador. Por lo tanto, Wilkinson teoriza con la incorporación de prácticas rituales basadas en geoglifos como un proceso históricamente situado en una reforma constitucional, mediante el cual los pueblos antiguos buscaron conscientemente redistribuir el poder y la autoridad. El ingeniero español Carlos Hermida y su equipo aseguran que las célebres líneas de Nazca son en realidad un complejo sistema de canales para el riego del desierto, una técnica pre-inca ya conocida como cosechas de agua. Este descubrimiento, que utilizó métodos de ingeniería civil para llegar a esta conclusión, redefine la concepción de este yacimiento arqueológico. Los resultados obtenidos revelan pendientes del terreno constantes, compatibles con un flujo continuo de agua de diversa profundidad. El estudio de las diferentes geometrías arroja también la posibilidad de ser elementos integrados dentro de un mismo sistema, cuyas funciones van desde la captación y la conducción del agua hasta su aceleración y desaceleración, también la distribución, el drenaje y por supuesto la acumulación. El principal objetivo habría sido un exhaustivo aprovechamiento y control del agua en las diferentes estaciones del año, ante las radicalmente cambiantes condiciones de humedad que existían en aquella región. En Perú no hay muchos sistemas de acueductos. Solo en la región de Nazca son conocidos popularmente como puquíos, escondidos en el paisaje seco. La mayoría de ellos están alrededor de la ciudad de Nazca. Sin embargo, de alguna forma, investigaciones como las de Sedina en la República Checa apoyarían la teoría del riego, donde documentan acueductos ancestrales en esta región, que fueron construidos para proporcionar agua a las personas que viven en el paisaje seco, a lo largo de toda la costa peruana, donde la falta de agua es un fenómeno típico. Sin embargo, aunque esto fuera cierto, el hecho de las representaciones tan decorativas, podríamos decir, debe atender a algo más que solo funcional, por muy necesaria que el agua sea. Y es que algunas investigaciones de los últimos tiempos atribuyen su origen o están relacionados con un culto al agua y la fertilidad. Para Isla y Reindel, el significado de estas figuras está relacionado con la importancia del agua para la cultura nazca, que consiguió alcanzar un gran desarrollo en una de las zonas más áridas del planeta. En esta sociedad, el agua se distribuiría con sistemas de riego bien organizados, sobre toda la parte media y baja de los valles. El agua jugó un importante papel en la religión local. Las excavaciones han sacado a la luz pequeñas estructuras situadas en los geoglifos en los que se han encontrado ofrendas de productos agrícolas y animales sobre todo marinos, como las conchas de Spondylus que antes mencionábamos, consideradas en estas zonas desde hace milenios como símbolo de agua y fertilidad. Por tanto, el fin de los dibujos sería crear un paisaje ritual para propiciar la provisión de agua. Y faltaba una pieza que no había sido descubierta, pero finalmente se han ido descubriendo.
Las tumbas, edificios monumentales, estructuras aterrazadas y ofrendas así lo atestiguan, pues son la parte que faltaban en el puzzle. Y son los testigos de una sociedad compleja, muy humana y nada extraterrestre. Los geoglifos de aves son quizás los más numerosos entre las representaciones animales. Desde una perspectiva ornitológica, investigadores japoneses determinaron en 2019 que algunos de los geoglifos representaban una serie de aves específicas, incluyendo ermitaños, pelícanos y lo que probablemente sea un loro inmaduro. Cada una de estas aves es regionalmente exótica. Por ejemplo, los ermitaños y los loros se encuentran en las selvas tropicales, mientras que los pelícanos viven en las zonas costeras. La razón por la que las aves exóticas fueron representadas en los geoglifos en lugar de las aves indígenas está estrechamente relacionada con el propósito del proceso de grabado. Por ello, sería útil realizar más estudios sobre las figuras de aves representadas en la cerámica y en los restos de aves sacrificadas, para tratar de identificar mejor las aves de los geoglifos y sus misterios. Más animales. Fossa, de la Universidad de Lima, establece que 3 conjuntos de geoglifos presentes en las áreas desérticas de Paracas y Nazca están asociados con el mito andino del zorro en el cielo. Se ha identificado un paralelismo discursivo entre los geoglifos y el mito, estableciendo los geoglifos como escenas gráficamente representativas del mito en 2 casos. En el tercer caso, los personajes están presentes pero dispersos. El mito narra el viaje de los 2 personajes principales, el zorro y el cóndor, a los cielos. Más tarde se les une el loro. El resultado de las acciones míticas es la aparición de especies vegetales en la Tierra, especialmente la oca. Estos comestibles también están delineados en las llanuras de Nazca. Y estos conjuntos geoglíficos han sido producidos en diferentes estilos también en períodos sucesivos. El mito, que se encuentra desde los Andes centrales peruanos hasta las zonas del norte de Argentina y Chile, todavía se narra hoy. Por otra parte, en 2020, Massini y la Saponara publicaron en Italia un artículo, retrocediendo más de 1000 años para atribuir como verdaderos pioneros de la observación remota a la civilización prehispánica de Nazca. Utilizaron la observación de la Tierra como un medio de expresión cultural dibujando los geoglifos, o líneas de Nazca, que son solo visibles desde arriba. Estos dibujos se habrían hecho para crear caminos cuya función sería, según diversos investigadores, realizar rituales para complacer a los dioses y crear relaciones armoniosas entre el hombre y el medio ambiente. Con sus trabajos mediante el uso integrado de datos VHR por satélite, caracterizaron, identificaron y reconstruyeron parte de la secuencia cronológica relativa de geoglifos, proporcionando así nuevos conocimientos y abriendo nuevas perspectivas para los estudios arqueológicos. Todo ello monitoreando además su frágil estado de conservación, amenazado principalmente por el vandalismo y los vehículos. Según Husarova, algunos geoglifos y líneas fueron dañados o destruidos por los turistas, otros por la actividad de la civilización, como la basura, la contaminación del aire, construcciones, renovación cuestionable de geoglifos y líneas, infraestructuras, etc. Y por supuesto por los cambios climáticos. Su artículo trata el tema de las líneas y geoglifos en Perú y sus cambios a través del tiempo. Su objetivo es recopilar y analizar datos de imágenes de fuentes históricas, así como de las expediciones de Nazca de 2004 a 2016. El objetivo principal del artículo es contribuir a la preservación de las líneas o geoglifos milenarios, que son constante e irrevocablemente dañados tanto por el hombre como por la naturaleza. Y así terminamos. Sea como fuere, las líneas de Nazca, más allá del misterio, son un patrimonio que debe ser conservado, por lo menos para que pueda ser contemplado y estudiado por generaciones futuras in situ, no solo en fotografías o en libros, en su propio origen, en su propia tierra, y así, quién sabe si desvelando más de sus enigmas.